Buenos días, hermanas. Hoy vamos a continuar nuestro estudio por el primer libro de Samuel en su capítulo 7. Continuamos con esta historia que comenzamos hace unos días con Samuel. Él es un niño milagro, ¿verdad? Él es una oración contestada que Ana, su madre, pide delante de Dios. Y entonces Samuel nace y ella lo consagra y lo vimos crecer bajo la tutela del sacerdote Elí, pero el sacerdote Elí muere el mismo día que sus hijos, porque hay una batalla en la que los israelitas tenían mucha fe en un objeto, si nos acordamos, en el arca de Dios. El arca la pierden en la batalla y después de eso, si ustedes recuerdan, los filisteos están con el arca sin saber qué hacer, trayéndola de una ciudad a otra hasta que la regresan. Y ahí es donde comienza el capítulo 7 en el versículo 1. Entonces vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Aquí vemos que Israel ya tenía el arca de regreso, pero las cosas no se habían solucionado realmente. Israel se dio cuenta de que no estaban mejor con Dios solo porque tuvieran el arca del pacto de regreso. Más bien, toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, pero no se arrepentían todavía aquí. Ellos tenían muy buenas razones para lamentarse. Sus ciudades estaban en ruinas, sus ejércitos habían sido derrotados y estaban bajo el dominio de los filisteos. Todo porque no estaban bien con Dios. Tuvieron que pasar 20 años porque era un pueblo duro de corazón. Dios les hubiera ayudado mucho antes, pero parece como que ellos no estaban preparados para arrepentirse. En los versículos 3 y 4 vemos cómo Samuel predica el arrepentimiento tanto externo como interno, ¿verdad? Dice en el versículo 3: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Muchas veces vemos personas que están atadas, que están presas de sus creencias, pensando que los ídolos que tienen cerca de ellos los van a ayudar a salir adelante. Hay tantas personas que se postran delante de sus estatuas, que les piden bendiciones y todo ayuda a esos santos, ¿verdad? Pero sabemos que Dios prohibió la idolatría y Él pide a sus hijos que solamente le adoremos a Él, que acudamos a Él, que Él es el único Dios verdadero. Otras veces nosotras no adoramos estatuas ni cosas visibles. Quizá muchas veces nuestros ídolos están en el corazón. Quizá muchas veces nuestro orgullo, nuestro ego sea nuestro propio ídolo y nos cuesta trabajar en eso. Pero nos preguntaríamos, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es aquello que le quita el lugar a Dios. Así de simple. Aquí podemos preguntarnos, ¿qué le está quitando el lugar a Dios en nuestra vida? ¿Qué son aquellas cosas por las cuales no avanzamos en nuestro crecimiento espiritual que sentimos que no podemos dejar? Así como Samuel le dijo al pueblo: quiten de vuestro corazón todos sus dioses, y él le dice: quiten a Astarot, limpien su corazón y entonces Dios lo va a librar de la mano de los filisteos. Así nos pide el Señor a nosotras que limpiemos nuestro corazón. Cuando permitimos que Dios sea nuestro Señor, el Señor de nuestra vida, el que gobierne nosotros y que no haya otros ídolos, otras cosas que ocupen su lugar, Él verdaderamente nos va a librar del pecado. Él tiene todo el poder.
Si tan solo nos sinceramos con Él, le decimos: aquí estoy, limpia mi vida de todos mis ídolos y ocupa el trono de mi corazón, entonces Dios va a obrar de manera milagrosa, transformando nuestro corazón. Así que estemos dispuestas de decirle a Dios: ayúdame, ayúdanos a andar en santidad. En los versículos 5 y 6 vemos cómo Samuel ya había llamado la atención al arrepentimiento y ellos comenzaron a arrepentirse. Samuel sabía que la obra de Dios en ellos solo podía ser completada a través de la oración. Cuando ellos se reunieron en Mizpa, esto muestra que ellos tenían una gran necesidad espiritual en ese momento. Ellos expresaron su arrepentimiento dejando lo malo, dejando sus dioses y siguiendo lo bueno. Porque no es suficiente con tener convicción de pecado, porque eso no es todo lo que prueba, no nos prueba nada, ¿verdad? Es nuestra respuesta a esa convicción la que demuestra un verdadero arrepentimiento. En el versículo 7 vemos que los filisteos tuvieron miedo, ¿verdad? Los filisteos tenían razón en tener miedo, porque al ver la nación de Israel arrepentida que buscaba a Dios, pues era que Dios iba a pelear con ellos y iban a ser invencibles, ¿verdad? Los israelitas también tuvieron miedo a los filisteos porque todavía no tenían mucha confianza. En los versículos 10 y 12 vemos cómo Jehová peleó por Israel. Y dice así: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios peleó desde el cielo y derrotó a los filisteos. Esta era una obra especial de Dios, porque los israelitas escucharon el mismo trueno, pero solo los filisteos se atemorizaron y fueron vencidos. Dios no solo envió trueno, también envió confusión para los filisteos y confianza para Israel. Samuel sabía que la nación necesitaba recordar esta increíble victoria, la cual llegó a un Israel humilde y arrepentido. Jehová ganó esta batalla, no Israel precisamente. Así que llamó a la piedra Eben-ezer, que significa piedra de ayuda. Samuel fue exitoso no solo como un hombre de guerra, sino también como un hombre de paz. En el versículo 15 dice: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Samuel fue usado por Dios todos sus días. Algunos jueces terminaron sus ministerios antes de tiempo o en desgracia, pero Samuel terminó bien. Y luego dice al final: y edificó allí un altar a Jehová. Samuel permaneció fiel a Jehová. Un altar era un lugar de sacrificio y de adoración, y Samuel tenía una relación constante con Jehová en sacrificio y adoración. Y hasta aquí termina este capítulo 7 en victoria, ¿verdad? Vemos como dice el título, en la obediencia, ¿verdad? Dios les dio la victoria. Vamos a despedir esta meditación con una oración. Padre amado, te damos gracias por este hermoso día, por esta linda mañana, donde anhelamos conocerte más a través de tu palabra. Venimos delante de ti después de haberla estudiado, pidiéndote tu ayuda para poner en práctica lo que hemos aprendido. Señor, quita de nosotros todo ídolo, todo orgullo, todo egoísmo, todas aquellas cosas que nos alejan de ti, Señor. Libértanos del pecado. Haznos entender, así como el pueblo de Israel entendió en este capítulo 7 de Samuel, que no hay otro camino
más que entregarse a ti de todo corazón, Señor. Ayúdanos a andar en santidad para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.